Ay, no te entiendo. Nada, pensé que no la estaba grabando. Ah, ¿era lo que me querías decir? Sí, Gracias, gracias, gracias. Entonces regresamos. Entonces estamos empezando la clase viendo otro artículo que trata lo mismo con otra forma de presentación, más ordenado, ya no tan de una manera en donde nos va platicando, sino aquí ya está más formal, más documentado, no solamente es digital, sino es impreso. Entonces, y empezábamos que en la introducción para este artículo que se llama ¿Cómo escribir? ¿No? Cómo escribir documentos científicos, y un documento científico es la investigación, y la investigación es un artículo original, está hecho por dos autores, las reglas que se tienen, los vamos a ver, debe de ponerse nada más el apellido paterno, pero hay personas que quieren poner los dos apellidos. Entonces piden que para poner los dos apellidos pongamos un guión intermedio. El primer autor, Fanny Fabiola, apellido paterno es Zapata, custodio es materno, entonces se unen con un guión medio. Y después Ricardo, debería de poner Ricardo Jiménez. Él dice, no, yo quiero poner el de mi mamá también. Entonces pone Jiménez Hernández separado con un guión. Después decíamos que la publicación científica debe comunicar resultados, claro, conciso, fidedigno, debe haber una secuencia lógica, debe ser presentado de una manera clara, sencilla, ordenada. Aquí, por ejemplo, lo ordena numéricamente. Primero el título, el número dos los autores, el tercero el resumen y las palabras claves de la investigación. Entonces ya lo estamos viendo de una manera más formal, ¿no? Debe de seguirse también, tener presente que el artículo original es una investigación. La investigación es suya, no existía antes de que ustedes la empezaran a hacer. Así que esa investigación es original y los resultados son los que hay que publicarlos. Entonces hay que publicarlos y va a ser por primera vez, ¿no? Para ello hay una metodología que nos dice que si hay hipótesis hay que ponerlas, hay que comparar resultados, hay que aportar conocimiento nuevo, que debe de ser resultados de una investigación y no de platicadita. Platicada quiere decir trabajos descriptivos. Entonces, para ello debe haber una secuencia. ¿Y la secuencia cuál es? Aquí la tenemos. Introducción, material y método, resultados, discusión y conclusión. Es lo mismo que tratamos en el caso anterior. Nos daba el número de palabras que debería de tener un título, nos decía que los autores pues debe de ser el que realmente ha trabajado y no permitir que maestros o que tú quieras compartir conocimientos con alguien que no los tiene o dar un trabajo que no lo ha hecho. Todo eso lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿no? Después vimos el material y los métodos que hay que ponerlos, llegar a los resultados, discutirlos, debatirlos y llegar a unas
conclusiones, ¿no? Inclusive, el número recomendado de palabras es de 4,000 palabras. O sea que hay que tenerlo presente. 4,000 palabras, ¿cuántas hojas son? Para que tenga una medida la investigación. Así lo marca. No es que lo quieran, es un capricho, ¿no? Y la otra cosa, el número de cuadros y figuras es de 5. Imagínense, ¿no? Eso, pues, tengámoslo presente para el resumen y las palabras clave. El resumen y las palabras clave. Y las figuras también se les pide, ¿no? Después, cuando es un artículo, vuelve a caer en el sistema IMRID. El IMRID son las siglas de los 4 apartados que mencionamos anteriormente y que son, ¿no? Aquí lo voy a poner de otra forma, ¿no? Materiales, métodos, resultados, discusión e introducción, ¿no? Ahí está el sistema, cómo nos quieren, pues, apoyar, dirigir, convencer, para que sea algo más, sistematizado y que te van a calificar los árbitros del tema o que te hayan asignado en la investigación que tú estés realizando. La estructura de los artículos originales es normalizada, está sistematizada, está ordenada, está regulada, pero puede tener algunas variaciones de las normas, ¿no? Dependiendo de las normas de cada revista científica. O sea, revistas científicas son, por ejemplo, los boletines actuariales de daños que nacen en Europa. Toda Europa tiene diferentes sociedades y dentro de las sociedades editan la revista de actuarios que se llama ASTIM. Entonces, ahí te van a decir cómo son las normas cuando tú mandes un artículo científico. Hay normas, entonces hay que respetarla, ¿no? Mantiene la secuencia lógica de las etapas del proceso de investigación. Y entonces te dicen, el título, pues ya lo habíamos visto, donde dice que como máximo 15 palabras, sin incluir fórmulas, nombres patentados, abreviaturas o acrónimos. Entonces, repetición de lo mismo. Autores son aquellos que realmente trabajaron, que asuman la responsabilidad del trabajo. Y se sugiere que cuando van a poner los apellidos paterno y materno, los pongan ligados con un guión medio. Entonces ya ahí vamos cayendo. Resumen y palabras, el summary, ¿no? No debe de superar las 150 palabras y hacer referencia de los objetivos y metodología y conclusión. Y las palabras no deben ser
entre 3 y 10 palabras. Entonces, para todo el artículo, acá lo ponemos, quiero hacer esa distinción para que no haya la confusión. Entonces, el summary, 150 palabras. Y todo el artículo de investigación, 4,000 palabras y como máximo 5 cuadros o figura y figura. Ustedes escojan. Hay mediciones. Ya será lo respeto, no lo respeto. Entonces, tu investigación, si es realmente una investigación científica y va a ser editado en una revista, generalmente el instituto donde tú trabajes como investigador, pues te va a obligar a que lo publiques. No vas a tener un sueldo de investigador, a no ser que seas un investigador lancer, ¿no? Así de privado y yo me aviento al ruedo y, ¿no? Tienes que tener una categoría aceptada. Entonces, tenerlo pues presente, ¿no? La introducción, ahí hay que hacer pues una descripción en donde se conoce como una etapa de conceptos y teórico de la investigación. ¿Para qué es la introducción? Que el lector conozca el problema general de la misma para que pueda comprender y evaluar los resultados del estudio. Ahí se concentra la parte de la introducción. No debe ser extensa. O sea, vean que casi dice lo mismo que el artículo anterior. No debe ser extensa. Y en el último párrafo, en el último párrafo de la introducción, debe poner el objetivo del estudio. Y cosa que me ha llamado mucho la atención, les confieso, que debe escribirse en tiempo presente. Entonces, en el trabajo de la investigación hay cosas que se deben de poner en presente y otras que se deben de poner en tiempo pasado. La introducción es en tiempo presente, ¿no? Ya que se refiere al problema del estudio y a los conocimientos que se tiene sobre el tema al iniciar al trabajo. Entonces, en este momento que voy a empezar a iniciar este trabajo de investigación, los antecedentes que tengo son los siguientes. Esto, redactado de manera presente. Continuamos. Materiales y método. En la etapa de planificación y diseño del estudio, la finalidad al planear y el diseño de mi investigación, antes de empezar, pues yo tengo que decir cuál es la finalidad de mi trabajo. ¿Qué ando yo buscando? Etapa de planeación. Es decir, antes de que yo empiece a trabajar o empiece a planear el diseño de mi investigación, ¿qué busco? ¿Qué pretendo? ¿Y qué es lo que pretendo? Pues es describir y explicar la forma en que se realizó la investigación para que otro autor pueda repetir mi estudio y verificar los resultados de manera independiente. No es un secreto, porque ahí hay problemas.
quieren hacer un secreto, quieren que lo investiguen ¿cómo se llama? Los árbitros de investigación para ver si tiene valor científico, avalarlo, vamos a decir, con sus propios conocimientos, sin robarte nada, sin robarte el conocimiento, para que cualquier otro lo vuelva a repetir. Si es un experimento, pues ya vuélvanlo a hacer sobre esto. Es un conocimiento, ya será con paga, ya será público, sin paga, pero hay que entender lo que debe de ser una investigación y a dónde debemos de llegar. Y es que se haga, se describa, se explique, para que todo autor lo pueda hacer. Y fíjense lo que señala, que tienes que cumplir este requerimiento porque es el más vulnerable para el rechazo de tu manuscrito. Si no cumple con esos requisitos, no te autorizan la investigación bajo el título de una investigación científica. Es un trabajo técnico, es un trabajo profesional, es un muy buen trabajo, está muy bien hecho, no se tenía algo así, pero no es una investigación científica. O sea, por eso te lo pueden rechazar. Por eso dice ahí, este apartado es el más vulnerable para el rechazo del manuscrito. Si ustedes están en este seminario, pues les llamó la atención. Entonces, lo primero que debe de conocer el estudiante, pues es ponerle por delante cómo, qué consideraciones, qué particularidades existe en una investigación. Ya en esta parte, en lo que son materiales y métodos, es lo que les decía, ¿no? Debe de describirse lo que sucedió en la investigación. Por lo tanto, debe redactarse en tiempo pasado. Cuando yo hice la investigación, encontré que la siniestralidad o que las inversiones que se habían hecho, encontré los siguientes resultados, que comparado con lo que yo hice en la investigación, tiempo presente, entonces ahí la secuencia, la sintaxis de los verbos es importante cuando va en tiempo pasado y cuando va en tiempo presente. Debe contener las siguientes secciones: el diseño, la población nos muestra, el entorno donde se ha hecho el estudio y tiempo de duración, las intervenciones técnicas, tratamientos, mediciones usados para recolectar la información, variables analizadas y análisis estadístico. O sea, estamos en el punto que es importante, ¿no? Y que se llama materiales y métodos. ¿Ven cómo está muy normalizado? Entonces, hay que tenerlo presente. Por eso me dicen, tengo que planear mi trabajo, tengo que diseñarlo. Y entonces, ¿cuál es mi diseño? Porque hay diseños, que ya lo veremos más adelante, que si va a ser universal, que si va a ser
cuantitativo, cualitativo, que si va a ser mixto, que si va a ser, o sea, ya los veremos más adelante esos diseños. Población y muerte es una población o muestra, es una terminología actual que tenemos ya en uso y es muy entendible. El entorno donde se hizo el estudio. Entonces, ¿dónde se hizo el estudio? Y tiempo de duración. Ese es el entorno. Las intervenciones pueden ser de tipo técnico, de tratamiento, de medición, ¿no? Usados para recolectar información. O sea, vamos a hablar de trabajos de tasas de interés. Pues entonces, generalmente el estudio y tiempo de duración, pues a lo mejor va a abarcar 5 años de información, 10 años de información, y va a ser tomados del sistema bancario, o estás haciendo una comparación del sistema americano y el sistema bancario mexicano y estadounidense. Entonces, es importante. Si hay alguna intervención técnica, si vas a hacer cálculos, si vas a utilizar fórmulas, dónde recolectaste la información, quién te la suministró, qué variables vas a analizar, si son tasas de interés, son tasas de corto plazo, de largo plazo, o sea, son de, ¿cómo se llama esta tasa? Tasas eh, primas o tasas labor. Entonces, todo eso lo tienes tú que analizar. El ejemplo que nos da un ejemplo de medicina. Y entonces nos dice, mi estudio es prospectivo, longitudinal y analítico. Ya cubrió con el diseño, cómo fue su estudio. Su población, ¿cuál fue? 118 recién nacidos ingresados a esa unidad de salud y en los que se les identificaron factores de riesgo a los recién nacidos. ¿Cuáles son los factores de riesgos a un recién nacido? Pues, ¿qué medicamentos les dieron para los oídos a la madre como al recién nacido? Si hubo asfixia, si hubo un crecimiento, una hipertrofia, si fue prematuro el bebé, si hubo una ventilación mecánica y su relación con la disminución del sentido del oído, hipoacusia. Entonces nos está dando aquí la información de la población de la muestra. El entorno son los que llegaron ingresados, la población 118, pero ¿de dónde son? Ah, de los que llegaron 118 y que llegaron a este hospital, la UCI. Después dice intervenciones técnicas, tratamientos, mediciones, información, variables y análisis. Entonces dice, se les hizo pruebas de oídos después de 24 horas de vida y se utilizó un modelo muy especial llamado Otto Reed gamma de tales frecuencias. Gamma de intensidad del estímulo entre 40 y 70 decibeles, ¿no? Y después ya viene el tiempo. El periodo fue del 2010
a febrero, de julio 2010 a febrero 2011. Y dice, para evaluar el daño acústico, evaluación del daño acústico, se utilizaron una base de datos de los sistemas Access y SPSE. Y hubo esta prueba de hipótesis fulana de tal, de tal. Entonces se está dando una descripción de los materiales y métodos de trabajo que va a realizar. Nosotros pues también lo podemos hacer. Si estamos haciendo un trabajo de la siniestralidad en automóviles, en incendio, o estamos viendo si hay inversiones de corto plazo, largo plazo, o si queremos ver en pensiones los tipos de planes, de que si son de, ¿cómo se llama eso? De beneficio definido, contribución definido, cuál va a ser la población, el campo. O sea, ya nos está dando a nosotros estudiantes una idea de cómo yo voy a hacer mi investigación. Oiga, no, pero yo ya tenía un artículo escrito. Bueno, entonces ya no es tuyo, ya estás haciendo una copia sobre un trabajo, sobre una investigación realizada. Ah, no, no, pero yo lo quiero, como dice acá, la investigación la hicieron, pero para que otro autor pueda repetir el estudio. Yo quiero ver si ese artículo que ya está hecho y ya está investigado, yo lo voy a replicar por mí mismo a ver si se verifican los resultados que dice ese autor. Ah, entonces estás haciendo el trabajo de un revisor, de un árbitro sin serlo. ¿Te estás tomando esa atribución? Será un muy buen trabajo, será una cosa nueva, pero no va a ser un trabajo de investigación científica. Pues voy dando las aclaraciones aun cuando estamos viendo algo que ya habíamos visto. Entonces se hace todo ese trabajo y se va a llegar a los resultados. Los resultados deben de ser breves, claros. Su redacción en tiempo pasado. Encontramos esto. Ese es un resultado. Llegamos, ¿no? Hemos llegado a esto. Llegamos, es presente. Hemos llegado, tiempo pasado. Ya que se describe lo encontrado en la investigación. Y generalmente hablamos en tiempo presente. Encontramos, ¿no? Trabajamos. Los resultados son, entonces los resultados fueron, y en este apartado de resultados es donde se incluyen las tablas, los gráficos y las primas. Las tablas tienen que poder interpretarse sin necesidad de acudir al texto. Y a veces fíjense que ponemos tablas que tenemos que explicar. Entonces las tablas tienen diseño, debe ser simple y la escritura adecuada. Entonces una tabla con los títulos es suficiente. Nada más. Entonces tenemos que tener eso presente. Si no, nos van a calificar mal nuestra investigación.
Los gráficos, las figuras, deben difundir claramente el mensaje y mostrar los valores estadísticos. Entonces, deben ser claras. No debe de llevar letras, explicaciones y nada. Y su función es el exponer los resultados más importantes con relación a los objetivos del estudio. No todas las 20 gráficas que tú has trabajado, que has hecho para llegar a la última. Yo tuve una oportunidad de ser asesor de un joven que hizo una tesis sobre la seguridad social de su país. Y era de gráficas y de cálculos que era un mundo. Te confundías en ese trabajo. Hay que reducir las gráficas. Por eso dicen que deben de ser máximo 5. Entonces, ahí hay una discusión. Yo tuve una discusión enorme con el joven. Él quería mostrar que tenía un muy buen software y que él quería presentarlo. Hijo, ¿para qué te sirve? No, no, yo lo quiero hacer. No, y fue como no tienen una idea el problema. Entonces dice, solo se limita a describir los datos sin interpretarlos, respondiendo a la pregunta solamente qué se ha encontrado. Y entonces los autores nos dicen, ¿no? De su ejemplo, que del total de los que entraron allá arriba, 118, no me acuerdo cuántos fueron, 76 recién nacidos fueron del sexo masculino, 42 del femenino y 42 del femenino, gráfica 1, ¿ya? La obtención de los productos principalmente que le suministraron fueron por parto distóxico, siendo el más frecuente, sin embargo, no se encontró relación significativa. No me pregunten qué es distóxico, ni idea tengo, ¿no? Pero generalmente, pues las madres, porque fuman, porque les dan medicamentos, pues a veces los bebecitos nacen con ciertas deficiencias. Y aquí están tratando de hacer un trabajo de investigación que los nacidos no vayan a tener problemas en sus oídos, ¿no? En el sentido del oído. Encontramos que todos los casos de hipotrofia, bajo, hiper, alto, hipo, bajo, baja acusia, ¿no? Hipotrofia se presentó hipoacusia en un 72%, mientras que los pacientes asfixiados, ¿no? Las emisiones alteradas fueron de un 68.9 de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. O sea, está siendo escueto. Esos son los resultados que se obtuvieron. A veces pensamos que los resultados deben ser 10 o 15 o 20. Aquí veamos. Los resultados él está presentando 2 sobre los productos. No, son 3, ¿no? Primero, la división. Segundo, los productos. Y tercero, los casos, el resultado de hipotrofia y de asfixia. Entonces, nos va diciendo y nos va dando un ejemplo.
en el anterior vimos la teoría. Aquí la estamos repitiendo y con un ejemplo. La discusión, aquí en este apartado, se va a hablar de lo que es, ¿no?, el análisis y el significado de los resultados. Oye, que los resultados fueron que tuvieron problema en el sentido del oído el 72%. Ah, caray. Entonces aquí vamos a hacer el análisis y el significado de los resultados. El que hayan hecho, ¿qué significado tiene? Análisis quiere decir verlo desde arriba, pero lo más extenso que se pueda, para que podamos hacer una síntesis. Es como una pirámide de forma de cono. El cono está abajo la rueda y sube el cono hasta un punto de síntesis. Siempre que se hace un análisis, hay que llegar a una síntesis de lo general, de todo lo general, a lo particular. Inicia con la respuesta de la inicia la discusión con la respuesta a la pregunta inicial de la introducción y compara los hallazgos encontrados con otros estudios. Eso es lo que nos recomienda y que aprendamos nosotros. Y entonces ya se formulan las conclusiones del estudio, que no es más que la respuesta a la pregunta planteada en el inicio de la investigación. Entonces, ¿cuál fue esa pregunta? Nos regresamos, ¿no? Y que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para ponerles que aquí en el texto nos menciona cuál es lo más sencillo de a dónde vamos a llegar y por qué razón estamos haciendo la investigación. O sea, qué investigamos y a dónde queremos llegar. No lo encuentro ahorita. Pero pues ténganme fe de que, ¿no?, a dónde queremos llegar y la respuesta que se ha encontrado. Aquí está. Oh, esto no. Perdón, perdón. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué se busca? Es a dónde queremos llegar y qué se ha encontrado. Respondiendo a la pregunta que se ha encontrado. Aquí está. Bien. Entonces dice, se redacta en tiempo presente, ya que los hallazgos del trabajo se consideran ya una evidencia científica. Entonces, se encontró que 41 pacientes cursaron con prematurez, de los cuales 53.2 presentó bajo sentido del oído, a diferencia del centro hospitalario, en donde reportan 24 de hipoacusia. Ya está comparando
el resultado con otras investigaciones, como nos dice aquí, ¿no? Hay que compararlo, ¿no? Los ejemplos con otros investigadores. Se observó un aumento, hay un aumento, es un resultado importante al egreso con respecto al ingreso. O sea, quiere decir que el egreso con respecto al ingreso, pues al ingreso venían en el vientre de mamá y ya a la salida hay mucha diferencia. Encontrando una diferencia significativa y ahí marcan los parámetros, cosa médica que no conozco. Caso contrario, comparándolo contra la revista de otorrinolaringología, cirugía cabeza y cuello del 2016, donde hay una reducción del 33%. O sea, siempre la investigación la compara. Se concluye que las emisiones fotoacústicas demostraron ser una herramienta útil en el tamizaje del daño coclear, del daño interno, del recién nacido del alto riesgo en el hospital UISN. Ay. Te pasas tantito y luego hay el problema, ¿no? En nuestra muestra se encontró que la asfixia perinatal, que eran las dos cosas que decía que iba a estudiar, la baja del sentido del oído y la asfixia perinatal antes de nacer, la ventilación mecánica, el uso de ototóxicos durante la hospitalización se asociaron definitivamente a la hipoacusia. ¿Se acuerdan que iba a haber factores? Iba a haber el uso de los medicamentos, la ventilación para prevenir ¿cómo se dice? La asfixia. Se asociaron de manera significativa a la baja del sentido del oído en los bebés. Entonces, nos va diciendo la teoría y nos los va mostrando. Conclusión, ya no da más detalles, porque le pone, se escribe en este apartado lo encontrado en resultados y discusión, o sea, resultados y discusión, ¿no? La discusión que está acá en la comparativa. Resultados y discusión. El 6 y el 7. Entonces aquí son el 6, el número 6 y el 7. Ya con eso espero que lo tengamos más claro y más agradecimientos. Se agradece a la institución, autores, coautores que te dieron apoyo de forma material, financiera o intelectual. Por ejemplo, hay un maestro, un doctor en estadística, probabilidad, que hizo un trabajo así sencillo sobre la siniestralidad en compañías de seguros. Y por haber hecho esa investigación, pues le dieron un patrocinio, no me acuerdo cuántos miles de pesos. Él lo pone en su libro, ¿no? Agradecimiento. Hizo una investigación, le pagaron, lo pone, lo reconoce. Ah, pues qué padre, ¿no? Lo está haciendo de acuerdo a como debe ser. Y la bibliografía, aquí se pone las referencias, ¿no? Que han sido
directamente citadas en el texto. Ya veremos más adelante que hay diferentes formas de hacer la cita de la bibliografía y de las fuentes. Y una de las cosas que hay que poner es el número de la página donde encontraste. Y a veces, con ese joven que les digo que tuve la oportunidad de, pues, decirle de todas las figuras y todos los demás, también había esta, nomás ponía el número 8, el número 9, el número 10, era el libro, pero ¿en qué página, papacito? Y entonces le puse como 2 hojas de observaciones, pues tuvo que poner cómo lo marca pues la norma propia de lo que es la investigación. Perdón, me voy a tomar mi medicina. No se me quita la alergia, ni lo mormado. Hablo mormado, porque tengo una alergia en donde los cornetes, ¿no? Siempre los tengo inflamados. Y ya llevo medicándome más de un año y no veo claro. Así que perdonen, de quitarles el tiempo. Entonces, con esto hemos tenido, pues, otra forma de explicar cómo se redacta un artículo científico. Presentamos el trabajo de una doctora cubana y ahora estamos presentando un trabajo, ¿no?, de estos 2 autores, Fanny Fabiola Zapata Custodio y Riquerdo Jiménez Hernández. Hablan lo mismo, pero quise escoger aunque fuera una repetición, pero que ayudara a que ustedes tuvieran 2 visiones y escoger cuál es el que más les parece más claro, más consistente. El de la cubana le metía de su propia experiencia y pues ayudaba también, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean dice, está utilizando el DIRA, cómo escribir y publicar trabajos científicos, tercera edición, Washington, tal, pero ¿qué tomó? ¿Tomó toda la revista? Pues tú tienes que ver si realmente tomó algo o no lo tomó, porque el problema que ha habido, por ejemplo, en el Ecuador, ha habido ahora una exigencia de reconocer las fuentes, porque en Ecuador hicieron tesis, maestrías y doctorados robándose el conocimiento ajeno. Por eso ahora el citar en las bibliografías y las citas, que las 2 cosas son reconocimiento de fuentes, debemos llegar hasta la página de lo tomé o lo que yo estoy comentando está dicho por los autores fulano de tal y tal, y pones la cita y la página entre paréntesis. Entonces, ese es pues interesante que lo conozcan. Aquí, por ejemplo, vean, está poniendo bibliografía de apoyo. Y en la bibliografía de apoyo pone Hernández J, la elaboración de un artículo científico, Bolsea, número 25, páginas 71, 78. Otro, acá está Oropesa, de las 69 a las 7. Aquí de la endocrinología del 96 en las 7.
Pero así es como se está haciendo acá. Neuropsiquiátrica, noviembre de 2007, página 76 a 81. Son cosas que a veces hay jóvenes, como le digo, tuve la experiencia con este joven, de que no cedía, pero por ninguna forma. Oiga, pero es mucho trabajo, papacito, pues. Me dicen que yo te revise, que yo te diga cómo son las cosas. Si tú no quieres, pues pide el cambio, ¿no? Bien, entonces regresamos a esta parte, ¿no? En donde estamos, ya hemos visto desde lo que es la información, la sociedad del conocimiento en Latinoamérica. Después dejamos de tarea la ciencia y conocimiento público. Presentamos el artículo científico. Y ahora viene la tarea de este artículo que va a ser para la próxima semana, eh, no esta que termina, sino ya que vengamos, primero Dios, el lunes, ya voy a comentar lo que va a ser su tarea, que va a ser, ¿no? Ya meterse y hacer un resumen de lo que debe de ser, cómo se hace la organización de un artículo científico y sus componentes. Va a ser lo mismo que nosotros hemos visto, ¿no? Tiene aquí el título, la autoría, el resumen, la introducción, los materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, reconocimientos, referencias bibliográficas, y empieza a explicar el título. Y este es lo que ustedes deben de resumir. Entonces ya esta es la tercera vez. A la tercera es la vencida. Entonces espero que con esta forma de trabajar ustedes vayan estudiando, trabajando y reteniendo el conocimiento correspondiente. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Bien. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Explicar cómo escribir documentos científicos. Es lo que está aquí arriba de la tarea que vamos a tener la próxima semana. Después viene el artículo de revisión. Si ustedes van a ser investigadores, tienen que conocer que alguien debe avalar su trabajo. Alguien debe avalar su trabajo. Oye, Peña, pero ¿para qué nos dices eso? Bueno, pues está dentro del programa. Yo tengo que cumplir con lo que me pide la universidad para que mis estudiantes pues salgan con la mejor, eh, lo mejor que yo pueda darles, ¿no? Y entonces es lo que estoy haciendo. Aquí tenemos este artículo, está tomado de la revista de posgrado de la Sexta Cátedra de Medicina del 2003, página 1 y 3. ¿Cómo escribir un artículo de revisión? Profesor doctor Ramos Miguel, Ramos María Florencia, Romero Enrique, estudiantes de Comercio Exterior de la Universidad de la Cuenca de Plata, Corrientes, Argentina. Entonces, aquí está, profesor, yo entiendo que ya lo hizo, pero según esto, también están incluidos estos dos estudiantes. Es lo que yo entiendo, en la forma como está expuesta. Y nada más pone
Ramos María Florencia y Romero Enrique. Nomás está poniendo un solo apellido. Perfecto. Un artículo de revisión no es una publicación original y su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. Revisar según la enciclopedia es controlar, cotejar o analizar un trabajo ya realizado. Entonces ya hicieron ustedes su investigación, entonces ahora un árbitro, se llama árbitro, porque tiene que decidir si su trabajo es una investigación científica o no es una investigación científica. Entonces va a tratar de sintetizar los resultados y conclusiones sobre un determinado tópico dado. Entonces, es un estudio, es un trabajo en sí mismo, en donde el revisor tiene un interrogante, recoge datos sobre artículos previos, sobre el tema de tu investigación. No solamente es ver tu investigación, sino del tema que tú investigaste, qué hay en el medio, qué artículos, qué trabajos se han hecho. Va a analizar esos trabajos y va a extraer una conclusión del tema de tu investigación que han realizado otros autores. Entonces son dos trabajos. Entonces va a analizar todo y después se va a dedicar de lleno a la revisión de tu trabajo original o estudio primario. Entonces va a analizar, no va a ser principios científicos que se aplican, ¿no? La revisión de la literatura es lo que viene después. Cómo vemos, cómo conseguimos, dónde encontramos, cómo nos vamos a documentar de la literatura que existe, es la segunda unidad. No para investigar, sino para hacer nuestra investigación. Perdón, no para revisar, sino para hacer nuestra investigación. Es detectar y obtener y consultar bibliografía y otros materiales. Ese es lo que él va a revisar. Ya con nosotros lo voy a explicar lo mismo, pero ya aplicado a que nosotros vamos a hacer investigar. Entonces, ¿cómo encontramos literatura del tema que yo quiero investigar? Eso es lo que hacemos nosotros. Pero como lo pusieron a hacer una revisión, pues él tiene que echárselo, pues conseguir todo lo que hay para estar preparado, ¿no? Que pueden ser útiles para el propósito de estudio, de donde se debe extraer y recopilar información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Debe ser selectiva. No puedes ver todo, 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 todo. Tienes que escoger algo, ¿no? Esta revisión, ¿no? Puesto que diariamente se publican en el mundo miles de artículos. Ahí vamos a ver cómo se accede a esta información, cómo se sabe cuántos miles de artículos se publican en el mundo sobre un determinado tema o determinada profesión, para que vayamos conociendo las diferentes posibilidades.
Déjame ver si tengo aquí algo de esto. No, aquí tenemos, no lo tengo a la mano, no lo tengo a la mano. Bueno, ya para que pierda el tiempo. Entonces dice que hay 3 tipos básicos de fuentes de información. Esto nos va a servir para nuestra siguiente unidad. Entonces hay 3 tipos de información: la fuente primaria original, la fuente secundaria y la fuente terciaria. Son 3 tipos. Pues vamos a ver qué es cada una de estas fuentes. Es el objetivo de la revisión. ¿Dónde encuentro objetivos y proporciona datos de primera mano? ¿Cuál es esa primera fuente de observación? Libros, revistas científicas y conferencias. Entonces es luego a lo que vamos. Antes, cuando no había el internet, allá por 60, ya había, pero no había la facilidad de que todos los estudiantes tuviéramos el acceso y la gran oportunidad que ustedes tienen en la web. No existía. Entonces nos valíamos de libros, nos valíamos de revistas científicas. ¿Y qué sucedía? Que los libros, pues a lo mejor eran italianos o franceses o españoles, entonces había que pedirlos, entonces era pedir y te venía llegando 3 meses después o tenías que pagarlo. Teníamos muchas broncas, ustedes ya no lo tienen en el minuto, saben qué libros y a veces hay extractos. Ahora hay una enorme facilidad, hay muchísima herramienta de acceso a la información. Por eso se ha dado la sociedad del conocimiento. Las fuentes secundarias, ¿cuáles son? Detectar referencias, ¿no? Permite localizar fuentes primarias habitualmente es la estrategia más frecuente utilizada. O sea, citas. Entonces, van a tener que conocer un sitio de citas. Citas de qué temas hay, dónde y cómo lo podemos encontrar. Entonces, son las citas. Que hay una cosa que estás leyendo y de repente, entre comillas, citan algo. Mira nomás, me interesa de este tema que estoy haciendo. Entonces son las citas, ¿no? Es las referencias, pues, referencias o citas. Y son compilaciones, resúmenes, listados de referencias publicadas en un área del conocimiento en particular. Ejemplo de esto son las bases de datos como el Medline. Entonces tenemos la segunda. Y la tercera, ¿no? Que hay que recurrir cuando no se sabe absolutamente nada del tema, uno debe recurrir a estas fuentes, que son lugares donde pueden obtenerse información para detectar a través de ellas fuentes primarias o secundarias de interés. Cuando no tengo ni la primera ni la segunda, pues empiezo con la primera. No tengo conocimiento del tema. Entonces, por la fuente terciaria es buscar fuentes primarias o secundarias. ¿A dónde voy?
a las instituciones nacionales, internacionales, servicio de investigación, como son las bibliotecas y las sociedades científicas. O sea, está muy ordenado el camino para un experto. Nosotros no somos un experto, pero un investigador, pues ya sabe, ¿no? Que tiene que meterse a conseguir literatura. Pero nosotros, pues como no tenemos eso todavía, pues vamos a tener que hacerlo de otra manera. Pero ya el investigador, pues ya conoce libros, revistas científicas, conferencias, después se pasa a compilaciones, resúmenes y listados. Y si no tengo nada, no empiezo con el 1 y con el 2, no tengo 1, no tengo 2, entonces me voy a preguntar a las instituciones, ¿no? A las nacionales e internacionales a través de la investigación, que eran las bibliotecas y sociedades científicas. Antes no teníamos la web, que prácticamente son el 1 y el 2. Entonces era ir a la biblioteca y empezar a ver, por eso existían las bibliotecas. Ahora ya las bibliotecas están haciéndose a un lado en lo que se refiere al uso, no a la riqueza del conocimiento, sino para abreviar el tiempo, ya utilizamos la Internet, ¿no? Bien. A diferencia de lo que ocurre con los artículos originales, no hay una organización establecida para la revisión. Ahí la nota número 1. Está al final. Ahí. Entonces, hay que elaborar, pues, la suya propia. Entonces, cada universidad, cada unidad científica, cada organización, pues va a tener su propia forma que se tendrá que respetar en una determinada investigación para tener una descripción del método de localización, selección y evaluación de estudios primarios. La construcción del marco teórico, vamos a encontrar que al hacer una tesis, una de las partes que entran dentro de lo que es el diseño y la planeación es que debes de construir el marco teórico y el revisor debe encontrar que tu trabajo tiene, número 1, existe una teoría completamente desarrollada con abundante nivel de evidencia que se aplique a ese problema. Hay varias teorías que se aplican a ese problema. Hay piezas y trozos de teorías con apoyo empírico moderado limitado que sugieran variables potencialmente importantes y que se apliquen a ese problema, o existen solamente guías todavía no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema, pues todo lo vamos a tener que encontrar ¿dónde? En la 1 y en la 2, en libros, revistas, conferencias, compilaciones, resúmenes y listados. Eso va a dar las respuestas, ¿no? A estas preguntas. Hay una teoría desarrollada con abundante buen nivel, pues lo tengo que meter y checarlo en el internet. Eso lo hace el revisor. Estamos hablando, ¿qué hacen los revisores? Hay teorías, lo voy a ver al estar cotejando. Hay piezas, trozos de teorías o hay solamente guías, ¿no? La revista de posgrado sugiere, ¿no?
que primero pongas introducción y objetivo del trabajo, método de localización, selección y evaluación de estudios primarios, desarrollo y discusión del tema y conclusión. Es lo que hace el revisor. Lo estoy explicando como si ustedes fueran revisores. La revisión suele ser de larga extensión y recomiendan de 5 a 10 páginas, debiendo ser el tema bien específico para no rebasar estos límites. La revisión bibliográfica es desde luego el punto principal. Sin embargo, los artículos de revisión realmente buenos son mucho más que bibliografías anotadas. Ofrecen una evaluación crítica de los trabajos publicados y a menudo llegan a conclusiones basadas en esos trabajos. Después vienen los tipos de investigación. ¿Se acuerdan que decía que dijéramos de qué tipo iba a ser nuestra investigación? Entonces hay investigación exploratoria, descriptiva, de correlación y explicativa. ¿Se acuerdan que decía que no puede ser un trabajo descriptivo, que era nada más de medir y especificar propiedades más concretas de lo que estamos analizando, sino que puede ser exploratoria, cuando el tema es poco estudiado o ha sido estudiado, o bien cuando se aplica en un contexto distinto en el ámbito que se aplicó previamente. Son diferentes. Correlación es la medida o fuerza de relación entre dos variables. Es comprobar el comportamiento de un concepto en función de otro. Cuanto mayor sea el número de variables que correlaciona, mayor será la eficacia de la explicación del comportamiento de la variable independiente. Y después viene el explicativo. Busca la causa del por qué ocurren las cosas o ciertos sucesos. Son más estructurados que los anteriores y significa que va a tratar de encontrar la causa basándose en documentos o teorías o evidencias. Cuando las revisiones se orientan a cuestiones clínicas, doctores, como etiología, diagnóstico, manejo, se recomienda seguir la siguiente guía. Bueno, pues ya no estamos nosotros en eso, pero establecer claramente los interrogantes. A veces nos dicen que como no somos médicos, estamos en nuestro trabajo, debemos de empezar con los objetivos presentándolos en forma de preguntas. Entonces, no sabemos medicina, pero yo ya le estoy diciendo que establecer claramente los interrogantes es el objetivo que vamos a buscar en nuestra investigación y debemos ponerlo en preguntas. Después viene métodos de investigación. ¿Cuál método de investigación vas a utilizar? ¿Qué tipo de método vas a investigar? Los métodos utilizados que se van a incluir en la revisión, pues ya tenemos los 4 de arriba. Evaluar la calidad metodológica de los estudios primarios, seleccionar de forma reproducible y libre de sesgo. Explicar adecuadamente las diferencias de los resultados de los estudios
combinar apropiadamente los resultados de los estudios primarios, sostener las conclusiones en los estados citados. O sea, es el revisor, nomás se lo estoy presentando para que lo conozcan. Y preguntar para evaluar si se hizo una correcta revisión de la literatura. Se consultaron bancos de datos, se consultaron 5 años atrás de la fecha, se consultaron mínimo 4 revistas científicas, consultamos 5 años atrás a la fecha. Ese es lo que le van a revisar. Pero aquí también lo podemos tomar. Si esto es lo que me van a calificar, yo voy a hacer mi investigación. Si me dicen que me van a calificar, es mi revisor, mi investigación, ya me está dando una guía. Tengo que ver base de datos que sea de 5 años atrás, tengo que ver 4 revistas que sean de 5 años atrás. Se está buscando hacer una tesis, una disertación. Vamos a ver al menos 2 bibliotecas de libros, ¿no? Consultamos a más de una persona experta. Sí, aparentemente no descubrimos referencias de vascos de datos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas y filmotecas. Escribimos alguna asociación científica relacionada con el tema de investigación. O sea, no hay nada, ni primaria ni secundaria, ¿no? Y hasta yo diría, tercera, ¿no? O sea, las bibliotecas, si en medio de donde vivimos nos resulta difícil conseguir, escribimos al autor para que nos envíe una copia, buscamos en internet, foros, revistas electrónicas, bibliotecas, banco de datos, quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de ese estudio, qué aspectos y variables han sido estudiadas. ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Si podemos responder con un sí para cada pregunta, es porque hemos hecho una buena revisión bibliográfica. Entonces, yo les diría, este es lo que hace un investigador. Pero si ustedes están ahorita empezando a buscar el tema que van a desarrollar en este semestre, aquí ya están teniendo una ayuda. La siguiente unidad se llama búsqueda de literatura. Pues aquí ya tienen un antecedente de cómo me puedo yo ayudar a buscar información sobre mi tema. ¿Alguna duda sobre esta ayuda que le estoy presentando? ¿No hay? Bueno. Entonces aquí ya termina. Después de esto viene la calificación. Esta va a ser otra tarea. Y ya viene la guía para calificar una investigación. Nada más se las muestro, ¿no? Porque ya va a ser 4 para las 8. Guía de evaluación de un estudio de investigación. En la introducción vale 5 puntos. Oye, se está describiendo una idea general de la investigación, está hablando bien de la introducción al problema, la importancia, los objetivos, la hipótesis, el método. Si está bien, máximo 5 puntos. Problema, se proporcionan los antecedentes del problema, evidenciando de dónde parte. A ver, lo voy a hacer más grande porque ni yo mismo lo puedo leer.
Así ya me ayuda. Entonces, como ven, ese es muy interesante. Problema, vale 25 puntos, pero se van a distribuir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas, empezando de mayor a menor. Se proporcionan los antecedentes del problema 10. Se especifica la magnitud, trascendencia y factibilidad del problema, 4 puntos. Se identifica el sujeto de estudio, 2 puntos. Clarifican los hallazgos importantes para la disciplina, 3 puntos. Termina con una pregunta de investigación, 2 puntos. Se identifican claramente las variables dependiente e independiente, 4 puntos. Entonces, si hace bien estas dos, ya lleva 35 puntos. Los objetivos valen 10 puntos, el marco teórico 10 puntos, la hipótesis 10 puntos, definición de términos 5, metodología 20, referencia 5 y trabajo general 10. Va a llegar a 100 puntos. Entonces aquí, ¿no? Objetivos están relacionados con el problema, son claros y precisos, 5-5. Marco teórico, la información está relacionada con las variables, el 80% de las referencias son fuentes primarias, la información parte de lo general a lo particular, cuenta con estudios relacionados, hipótesis se derivan del marco teórico, o sea, a veces no hay hipótesis. Entonces, hay esta posibilidad de que aquí hay 10 puntos que se les pueden dar por no existir, ¿no? Definición de términos, si es una definición teórica, operativa, si da indicadores, si da medición, tiene su puntuación. Metodología es agarra el universo, hace bien el muestrío, el tipo del muestreo, hace la fórmula estadística de muestreo, tipo de muestra, sujetos, instrumentos, recolección de datos. Ustedes, pues en esto, pues ya tienen un 20 puntos ganados, ¿no? Ya lo saben realizar. Referencias, si están en orden, si encuentran todos los autores citados en el trabajo. O sea, hacer una revisión es una friega, pero se les paga, ¿no? Y el trabajo general, el trabajo es claro y sencillo, hay orden en las ideas, se manifiesta continuidad de pensamiento y de expresión, hay consistencia en los términos, son correctas la gramática y la ortografía, información concisa, sin detalles improcedentes. Vean que se califica todo. O sea, es una forma de ayuda para ustedes, para que conozcan que van a hacer un trabajo de investigación, van a ser asesorados por medio de el contenido de un libro teórico de investigación. Se va a ir haciendo poco a poco y terminado el tema uno de investigación, hacer el borrador. O sea, conocen y aplican. Pasamos al segundo punto, suponiendo introducción. Tiene que hacer la introducción de su... Primero es el título y después hacer la introducción. Entonces, me van a decir cómo se hace la introducción, me van a dar ejemplos. Ya terminé, hice mi tarea y luego el borrador. Pocos conceptos, pero que vayan teniendo claro todo, que vayan sacando provecho del trabajo que cada uno de ustedes va a ir haciendo. Bien, dudas, preguntas, dudas, preguntas.
porque ya vamos a entrar ahora a lo que nos decían, a las revistas, ¿no? Vamos a encontrar sitios donde hay que conocer y preguntar. Y por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México está el Actuarial Science México, ¿no? Y aquí tiene plan de estudios, todo lo demás, ¿no? Y nosotros, ¿a dónde vamos a ir en la siguiente clase? A revistas, a esta área. En las revistas, aquí nos van a decir, ¿no? Está el Austin Bulletin, la asociación, la revista o el journal, el periódico de de la, del actuarial australiano, la, ¿cómo se dice? El journal actuarial de Europa, el American Risk and Insurance Association, el Elsevier, el North American Actuarial Journal, el Scandinavian Actuarial Journal, la revista Varianza, el British Actuarial Journal, The Actuary Magazine, The Actuary Contingencies, South African Actuarial Journal. Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. Algunos ya están viejos, algunos ya, ya no existen, pero pues trato de ofrecerles lo que yo conozco, lo que yo sé y que les puede ser de utilidad. Ay, qué bueno que grabé. Entonces ya voy a suspender la grabación. Buenas noches. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, que la pasen bonito. Hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego.